Muchas gracias, pastor. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes de nuevo en este año, en esta conferencia. Pues damos siempre gracias al Señor por ustedes y continuamos en oración por ustedes. Dedicamos un tiempo jueves para orar por otras iglesias, pues recordamos estandarte de verdad en nuestras oraciones y nuestro deseo por ustedes en ese fin de semana es que en ese fin de semana Dios nos ayuda de crecer en nuestro entendimiento de su gloria y el Evangelio, especialmente como conocemos Dios por medio del Evangelio y su persona revelado en su palabra. Pues no hay mejor tema que este de meditar en la grandeza de nuestro Dios. Pues vamos a tener un tiempo de oración, recordar nuestra dependencia en el Señor y después voy a explicar el plan de ese sermón, ¿ok? Oremos. Gracias nuestro Señor por este tiempo. Qué bendiciones que podemos tener un sábado aquí para descansar, tener compañerismo, abrir tu palabra, de escuchar los diferentes pastores que están aquí para abrir tu palabra. Qué bendición, Señor, tener ese tiempo contigo. Y Señor, nuestro gran deseo es, por favor, ayúdanos en esta hora otra vez, de estar atentos, de recibir tu palabra con mansedumbre. Por favor, enséñanos de tu gloria, Señor. Por favor, ayúdanos como predicador y también como congregación, de pensar en tu palabra en la manera correcta, pero más que eso, por tu gracia y por tu espíritu, de aplicar tu palabra en la manera que tú quieres. Por favor, ayúdanos, Señor, de ver la obra de tu espíritu en nuestras vidas. Pues te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por la bendición de ese tiempo. Amén. Pues el plan en este sermón es responder a la pregunta, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Y vamos a hacerlo en dos partes. Primero consideramos la persona del Padre. La persona del Padre. Y segunda parte de ese sermón, consideramos la obra del Padre en la elección divina. La obra del Padre en la elección divina. Cuando consideramos la primera parte, la persona del Padre, miramos arriba y pensamos de quién es nuestro Dios. Buscamos a la palabra para enseñarnos quién Él es en su gloria. Y consideramos el segundo punto, cómo Él es revelado en su obra en la salvación de personas. Pues miramos a la iglesia. Pues pensamos miramos arriba y pensamos, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre en su persona? ¿Y qué ha hecho el Padre en la obra de la elección? Y recordamos, los dos puntos de ese sermón tienen una conexión grande. No podemos pensar de la persona de Dios aparte de su obra de salvación entre su creación. Y no podemos pensar de su obra aparte de pensar de quién Él es manifestado en su. Pues las dos partes son muy importantes. Pues tenemos el primer parte ahora. Vamos a empezar con el primer parte. La persona del Padre. Pues como en el primer sermón hemos escuchado del base de la Trinidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y recordamos que hemos escuchado 3 puntos fundamentales en el primer sermón que son absolutamente fundamentales para ser un cristiano. No es simplemente para una doctrina, es fundamental para ser un cristiano y conocer a Dios. Es que hay un Dios. Solamente hay un Dios. Segundo, que este único Dios existe en 3 personas. El único Dios existe en 3 personas. Y el tercer doctrina, las 3 personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En rechazar cualquier de los tres puntos. Si escribes cualquier cosa en la conferencia, esa es una cosa de escribir, que hemos escuchado del pastor Deo, de los tres puntos básicos de la Trinidad. Porque en rechazar cualquier de los tres, no podemos ser cristianos. Tenemos otro Dios, tenemos un ídolo. Y ese es que hace muchos. Pues escucha y queremos memorizar las verdades así, guardarlos, amar a Dios por medio de las tres verdades. Y recordar que los tres son revelados en el Evangelio, como hemos escuchado en el primer sermón. Pues, ¿cuál es el primero? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas personas hay en el único Dios? ¿Y quiénes son? Amén, amén. Algunos de ustedes han enseñado el catequismo, ¿verdad? Espero que nuestros hijos puedan hacer lo mismo. Pues ahora, en la luz de esa verdad, consideramos la persona del Padre. La persona del Padre. Si esa es la verdad, los tres verdades que la Biblia revela de quién es Dios, recordamos que las mentiras son alrededor de este área que la Biblia da sobre la doctrina de quién es Dios. Y pensamos que hay misterio en esa doctrina. No podemos explicar y entender toda la profundidad que describe Dios en esta verdad maravillosa de quién Él es, pero con mucha claridad podemos ver que está afuera de la definición, como modalismo. Algunos pentecostales enseñan de modalismo que en lugar de la doctrina bíblica, ellos enseñan que hay una persona que está de Dios, una persona que está diferente, tiene diferentes máscaras, que llega en diferentes modos. Y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Esa es una herejía. No es de la doctrina bíblica. Otra mentira es que hay tres dioses. Pues no es así. No es así. Hay un Dios. Y otra mentira es que el arianismo, que enseña los testigos de Jehová, o disculpe, los mormones enseñan más que un Dios, enseña como miles de dioses, pero tiene la doctrina de peor, que hay tres dioses. Y los testigos de Jehová enseñan de arianismo, que es Jesús y el Espíritu Santo, no son Dios como Dios el Padre. En una manera, ellos son más bajos. Si son creados por Dios, o ángeles, o que no existe. Pues recordamos que hay muchas mentiras. Hay muchas mentiras alrededor de la verdad que celebramos hoy y defendemos. En esa conferencia, defendemos, pero más que eso, celebramos y gloriamos en las verdades de quién es Dios. Y con discernimiento podemos ver que no es que dice la Biblia. Pues ahora, en hacer eso y recordar eso, consideramos quién es el Padre. Si hay un Dios y si el único Dios existe en tres personas, ¿quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas no son trellizos. Pues la Biblia nos enseña de ver la diferencia, entender la diferencia. Pues ahora en la persona de Dios consideramos como la Escritura enseña, como en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 36, 16 y 28, también primero de Juan 4, 14, que el Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo. En su persona, en la Trinidad, como hemos escuchado, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una voluntad. Alguien puede pensar, pero yo recuerdo, pastor, cuando en el Evangelio, cuando Cristo estaba en Getsemaní, que él clamó
en medio de una lucha de someter a la voluntad de su Padre. Y dijo, no mi voluntad. Y habló de dos voluntades, pero recordamos que la Biblia, y esa ilustración es para ayudarnos a recordar que la Biblia habla de la Trinidad y habla de quién es la Trinidad en sus personas, pero habla de la Trinidad como es manifestado en la creación y que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en ser verdadero Dios y verdadero hombre, su humanidad es manifestado en los evangelios. Y guardamos su humanidad como doctrina fundamental, pero también guardamos que Él es verdadero Dios. Y cuando Él clamó en oración, o cuando Él tuvo hambre, o cuando Él estaba cansado, o cuando Él murió, Él estaba manifestando su verdadera humanidad. Pero cuando hablamos como Dios en su deidad, que Él es Dios, no hay división entre la voluntad de Dios. Pues consideramos la unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que el Dios Trino tiene una voluntad, ese nos guarda de pensar de Dios como tres dioses. Y que necesito pensar de cada persona de la Trinidad como tres dioses diferentes. Y no es así. Hay un Dios que existe en tres personas. Pues oramos y pensamos de la unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y consideramos su nombre. Su nombre revela quién Él es. Que siempre ha sido el Padre y el Hijo siempre ha sido el Hijo. No es que el Hijo en la encarnación cambió para empezar a ser el Hijo. No, Jesucristo siempre ha sido el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo y el Padre siempre ha sido el Padre. Ese es conectado a la doctrina que la confesión enseña. Y la confesión, nuestra confesión de fe que compartimos en 1689, tiene esa frase, que es una frase histórico y bíblico, que el Padre no es de nadie. El Padre no es de nadie. Hemos escuchado en el primer sermón como quién es Dios. Hemos considerado que el Padre no es de nadie, el Hijo es el unigénito, eternamente el unigénito, y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Eso es que enseña la Biblia sobre Dios, quién Él es. Quién Él es. Pues cuando consideramos en esa sesión, estamos pensando del Padre. Del Padre. Él no es de nadie. El significado de eso es un misterio, pero la Biblia dice que el Hijo viene eternamente del Padre. Y la Biblia no dice eso del Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, y no dice que el Padre procede del Espíritu y del Hijo. Pues consideramos que las verdades así son verdades eternas, que muestra quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Pues esa es la gloria de quién es el Padre, que describe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. En capítulos 16, 17, describe esta gloria que Él tiene. Que Él tiene. Ahora, en otros tiempos vamos a escuchar más de quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Ahora, en ese tiempo, consideramos el Padre no es de nadie. Sí, el Padre en su persona siempre ha sido Padre en relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Es de verdad
Esta comunión, entre la Trinidad, es una cosa que es manifestado en una manera con nosotros, en la salvación. Es cómo podemos entender parte de este misterio, esta gloria. Es cuando Dios nos salva y vamos a ver la aplicación de algunas verdades así en la obra del Padre en la elección. Pues puede ser un poco difícil de entender la primera parte, la persona del Padre. Pero la Biblia nos conecta con la gloria de algunas descripciones del Padre, de quién Él es en la salvación, para ayudarnos, Pues tenemos la primera parte, la persona del Padre, de la persona del Padre. ¿Y qué hemos escuchado? ¿Qué hemos aprendido? El Padre tiene unidad con el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres dioses, hay un Dios que tiene una voluntad. Y su nombre es Padre, que revela una cosa de Él. Y la Biblia describe que el Padre no es de nadie. No es de nadie. Ok, ahora si esa es su persona y consideramos este misterio, esta verdad que es revelado solamente por Dios y solamente podemos aprender eso por la Biblia. Ese es el significado. Cuando decimos misterio, decimos que es una verdad que la Biblia debe revelar, pero también es una verdad que tan profundo que no podemos entender todas las profundidades de eso. Ese es el significado cuando decimos misterio. Ahora hemos considerado las glorias arriba. Ahora, en la segunda parte, vamos a considerar cómo es manifestado entre la iglesia. La gloria de quién Él es en su persona, ahora en la obra del Padre en la elección. Ok, ahora vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios 1. Efesios 1. Tengo 2 sermones en esta conferencia y los 2 sermones van a estar basados aquí en ese texto. Efesios 1, versículos 3 a 6. Textos muy conocido y muy glorioso. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Pues en este texto podemos ver que el apóstol Pablo empezó esta carta en llevarnos y decir, mira la grandeza de Dios, el Dios trino, revelado en el Evangelio. Ese texto, en verdad, es como yo vivía en Florida por mucho tiempo. En Florida ellos tienen naves del espacio exterior. Y algunas veces, cuando ellos salen en la noche, es como una estrella está saliendo de la tierra y una luna, porque todo el cielo es brillante con la luz de esa nave que está saliendo de esa tierra para ir en el espacio exterior. Y pues el apóstol Pablo, en ese texto, empieza la carta así. Él, de repente, sin muchos saludos, empieza a salir de ese mundo
y llevarnos al espacio exterior y ver todas las cosas que es imposible ver aparte de la gloria, de la gracia de Dios. Y Él nos lleva en esta nave para ver la gloria de Dios. Imagínate usar por favor, piensa de esa ilustración, de pensar de qué encontramos aquí son verdades más preciosas y mejores que la vista desde el espacio exterior a ver todo el mundo. Aquí son verdades mejores. Aquí son tesoros mejores que cualquier gloria manifestado en la creación que podemos ver con nuestros ojos. Y aquí son verdades invisibles que son manifestados en la iglesia. Es la salvación de pecadores. Pues, y consideramos en ese texto, versículos 3 a 14, 3 a 14 es una oración en el griego. 3 a 14 es una oración en el griego, una oración muy larga, ¿verdad? Y en 3 a 6, el enfoque es en la obra del Padre. La obra del Padre. En segunda parte del versículo 6 hasta 11, disculpe, 12, tenemos el enfoque en el Hijo. En el Hijo. Y en versículos 13 y 14 tenemos el enfoque en la obra del Espíritu Santo. Pues en una oración, el Dios Trino es revelado a nosotros por medio de la salvación y en cada persona de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad. Recuerden versículos 3, parte de 6, el Padre. Y en segunda parte de 6 hasta 12, el Hijo. Y versículos 13 a 14, el Espíritu Santo. Pues consideramos versículos 3 a 6. Esa es la meta de esta hora. Consideramos y meditamos en la gloria del Padre. Y podemos ver como 5 verdades en versículos 3 a 6. Queremos empezar y observar. Observamos en versículo 3, tenemos 5 verdades aquí. En versículo 3 es bendito sea el Padre. Clamamos y adoramos al Padre. En la segunda parte de 3, el Padre nos bendijo. Clamamos a Él en adoración, pero Él nos bendijo en Cristo. En versículo 4, el tercer verdad que observamos es que el Padre nos escogió en Cristo para ser santos antes de la fundación del mundo. En versículo 5, el cuarto verdad que observamos es que el Padre nos ha predestinado a ser adoptados por medio de Jesucristo. Y en versículo 6, el resultado y el propósito de la obra del Padre y de la Trinidad es para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, pues si consideramos que empezamos con una declaración, bendito sea el Padre, y observamos, el Padre nos bendijo, el Padre nos eligió, el Padre nos ha predestinado y debemos adorar al Padre. Ese es un resumen. Ahora vamos a ver en algunos de los detalles aquí. En versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues en la gloria de Dios, en la gloria del Padre revelado aquí, el apóstol Pablo empieza a decir, bendito sea el Dios. Puedes escuchar el gozo del apóstol. Ahora espero que puedes compartir el gozo de esa adoración y un punto principal de esa conferencia. Para nosotros terminar la conferencia y decir bendito sea el Dios Trino. Bendito sea el Dios Trino.
Pues clamamos y adoramos al Señor y decimos, Señor, cuando dice, bendito sea Dios, queremos alabar al Señor. Él merece nuestra adoración. Él merece que glorificamos al Señor por gozar en Él. Gozar quién Él es en su persona, pero también qué Él ha hecho en medio de su iglesia, en medio de la salvación de pecadores. Pues bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, por medio de quién Él es y qué Él ha hecho. Pues sí, empezamos con esta responsabilidad de compartir en la adoración que el apóstol Pablo expresó aquí. Consideramos ahora, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la gramática del griego, Dios y Padre son la misma persona. Es una regla en la gramática del griego de Granville, una regla de Granville Sharp. Pues cuando dice Dios y Padre, no estamos hablando de diferentes personas. Estamos hablando de la misma persona. Como decimos, Pastor Manuel es el esposo y padre entre su familia. ¿Estamos hablando de dos pastores? No, un pastor, ¿verdad? Ok, pues estamos hablando de la misma persona aquí, Dios y Padre. Y recordamos que Él tiene una unidad en voluntad con el Hijo Espíritu Santo. Él es revelado así. Él no es llamado madre. Él no es llamado hijo. Él no es conocido por ser trillizo, ser exactamente como el Hijo en el Espíritu Santo. Él es Padre. Y ese revela su amor por el Hijo, el Espíritu Santo, implica la comunión que Él tiene entre la Trinidad, pero también cómo su persona es revelado en la salvación. Y recordamos que el Padre no es como el Dios verdadero de la Trinidad y los otros son diositos. No. Los tres tienen la misma naturaleza. Los tres son iguales. Son iguales en gloria y poder y en su persona. Pues los nombres de la Trinidad revela un orden. No es un orden cronológico, como uno llegó primero. Pues yo tengo gemelos y uno tiene 3 minutos más, es 3 minutos más grande que el otro. Muy viejo, mucho más viejo, ¿verdad? Pero, y decimos, ¿quién es el más grande? Ezequiel y Jeremías son sus nombres. Decimos, Ezequiel es el más grande. No hay alguien que es más grande en la Trinidad. No hay un orden cronológico. No hay un orden ontológico en sus personas, como uno tiene más gloria, o uno tiene los atributos de Dios. Y cuando estudiamos atributos de Dios, sí, el Padre tiene los atributos, pero el Hijo no. Los tres tienen los atributos. Pero todavía la Biblia nos da razón que podemos decir bíblicamente primera, segunda y tercera personas de la Trinidad. Ese está bien. Mira el orden en Efesios. Empezamos con el Padre, continuamos en segundo con el Hijo, y el tercer, el Espíritu Santo. Pues ese es bíblico todavía de decir primera, segunda, tercera persona de la Trinidad. Y empezamos aquí con esa primera persona de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues gloria el Padre por su persona, su unidad revelado aquí en propósito, en voluntad, en la obra, en la salvación.
Y gloria a Dios por su persona, que Él es, su gloria revelado, que Él es la primera persona de la Trinidad. Y ahora consideramos la adoración que Él merece y quién Él es. Ahora continuamos en el versículo y dice que de nuestro Señor Jesucristo y que nos bendijo con toda bendición. Estamos en versículo 3. Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues ahora consideramos el segundo verdad que observamos. Hemos observado, bendito sea el Padre. Esta oración es para llevarnos a los lugares celestiales, ayudarnos a adorar al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos alabar al Señor y bendecir al Señor? ¿Por qué queremos dar todo al Señor? Porque primero, el Padre nos bendijo en Cristo. Es porque Él tomó la iniciativa de amar pecadores. Es porque Él es el Salvador y somos los pecadores. Es porque Él empezó todo. No es que primero empezamos a buscar a Dios, es que Él nos buscó. Y decimos que nos bendijo. Él nos bendijo en Cristo. En Cristo. Pues tenemos la relación con el Señor. Cuando dice el Señor Jesucristo. Y nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Ese nos revela que el Señor es nuestro Señor, Jesucristo. Y su nombre, Jesús, que es Salvador. Y también su título, Jesucristo, su nombre y su título, que Él es el Mesías. Pues Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y también su obra es con el Padre en la redención. Y tenemos la verdad que el Señor nos bendijo. Pues empieza la descripción de cómo una descripción general de cómo el Señor nos dio gracia, bendiciones. Él era más que amable con nosotros. Él salva pecadores. Él salva pecadores. Y en todo el resto de la oración describe en verdad cómo nos bendijo con toda bendición espiritual. Y observamos muchas verdades preciosas aquí en la oración, como la elección, la adopción, la redención en Cristo Jesús. Como todo es por medio de su propia voluntad, mejor que perdón. Y también el sellado del Espíritu Santo, la garantía de nuestra redención. Ese es el principio de toda la descripción de las bendiciones. Y las bendiciones son verdades espirituales. En bendición espiritual, que es mejor que cualquier cantidad de dinero, o mejor que salud, o mejor que una sanación, mejor que cualquier milagro que podemos ver. Tenemos mejor que todo eso. Pues consideramos como el mundo es llamado en Apocalipsis moradores de la tierra. Son moradores de la tierra. Y cristianos son llamados vencedores. Vencedores. ¿Por qué? Porque viven en acuerdo que entender las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Pero moradores de la tierra, ¿qué buscan ellos? ¿Por qué Dios no me dio más dinero? ¿Por qué Dios no me dio mejor reputación? ¿Por qué Dios no me dio? Y tienen muchas quejas contra el Señor. ¿Tienes ojos espirituales de ver que estamos hablando de las riquezas verdaderas? Que el Padre nos bendijo. ¿Y cómo hizo? Nos bendijo en lugares celestiales. Son verdades espirituales.
en Cristo Jesús, por medio de unión con Cristo. Hay una doctrina, unión con Cristo. Todas las bendiciones que observamos en versículos 3 a 14 son por medio de una unión espiritual. Una unión espiritual. La unión espiritual es que en cada bendición de salvación tiene un fundamento. Es Cristo. Es Cristo. Pues hablamos de la elección, hablamos de la adopción, hablamos de la redención, hablamos del sello del Espíritu. Y todo eso, todas las bendiciones tienen fundamento abajo el pie, que es unión con Cristo. Unión con Cristo. Es una verdad que conecta todo. Es fundamento de todas las bendiciones. Es como si encontráramos, si hubiera sido posible tener una bendición en tu mano como un objeto y mires abajo, dice, como miramos a muchas cosas que dice hecho en China, ¿verdad? Y cada bendición miramos abajo y dice, es por unión con Cristo. Es por unión con Cristo. Es por, pues, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Ok, pues, hemos considerado, el Padre merece nuestra adoración. Bendito sea el Padre. ¿Por qué? Nos bendijo en Cristo. Eso es que hizo el Padre. El Padre. Algunas veces en la vida cristiana podemos pensar mal como católicos y pensar que el Padre es el fuerte y el persona que es más amoroso es el Hijo y más poderoso es el Espíritu. Pero esa es una mala manera de pensar. Mira cómo el Padre nos bendijo. Y mira su nombre, Padre. Su nombre no es dictador. Su nombre no es simplemente el juez. Él es un buen juez, justo. Pero Él nos dijo, su nombre es Padre, y comunicó que nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Hemos observado primera observación, bendito sea el Padre. Segundo, el Padre nos bendijo en Cristo. Ahora, explícame más a esta bendición. Aquí es la primera verdad. Aquí es el primer regalo que tenemos. El Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser santos. Pues si el primer verdad es según nos escogió, estamos en versículo 4, según nos escogió en Él. Pues tenemos esa palabra aquí de según para ayudarnos de ver cómo la explicación de descripción de más bendiciones en detalle. Y dice, nos escogió. Pues tenemos aquí la elección del Padre. Todavía, ¿quién está obrando aquí? El Padre. El Padre. Cuando dice, según nos escogió, regresamos al versículo 3, es el Padre que nos bendijo. Es el Padre que nos escogió. Y en Él está hablando en fin de versículo 3, en Cristo. En Cristo. Pues el Padre, y tenemos la descripción aquí de esa primera bendición. Esa primera bendición. También la elección del Padre es por medio de unión con Cristo. Esa unión espiritual. Cuando Dios el Padre piensa de un cristiano, tiene el mismo amor que tiene por Cristo, tiene por un cristiano. Esa es una verdad maravillosa. Y tenemos la obra aquí del Padre que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la obra? Nos escogió. ¿Qué nos escogió? ¿Qué es esa elección? ¿Qué es esa elección?
Es la obra que Dios hizo en elegir a algunos y dejar otros antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creó el mundo, Dios escogió, conoció todos, conoció a algunos en salvación y otros dejó y no derramó su gracia. No tomó la decisión de no derramar gracia. Pues si usamos la ilustración de la cárcel, que pensamos de un presidente que tiene el derecho de entrar a la cárcel y dar libertad a algunos malvados. Todos merecen, ahí en la cárcel, merecen morir. Y el presidente no necesita dar perdón a cualquier o libertad a cualquier de los criminales. Cada uno de los criminales merecen el castigo. El presidente puede pasar y decir, no, nadie merece. Todos merecen castigo. Él tiene todo derecho de pasar y salir y decir, no, voy a manifestar mi justicia. Y Él es justo y bueno hacerlo, pero solamente porque Él es bueno. Solamente porque Él quiere derramar de la fuente de su alegría en sí mismo, Él toma decisión. Ok, algunos. ¿Y por qué? ¿Por qué algunos? ¿Porque ellos son mejores? No. ¿Por cualquier obra en ellos? No. Solamente para manifestar su bondad y su gracia. Pues esa en verdad es la lección. Y esa ilustración, no hay ilustración que es excelente y completo para todas las profundidades de elección. Pero recordamos que muchas veces en nuestro propio orgullo o nuestro propio corazón pensamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Cuando dice, nos escogió, no dice, todos escogió. Y recordamos que Él no necesita escoger cualquier persona. La pregunta correcta es, ¿por qué? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué escogiste cualquier persona? En verdad, cuando leímos nos escogió en el contexto de bendiciones espirituales y que nos guía a decir bendito sea el Dios y Padre, pues debemos responder con lágrimas en recordar, esa es la doctrina de elección que describe que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos, no por cualquier mérito o obra buena en ellos, o por su voluntad, la voluntad de algunos, pero solamente por medio de su propia gracia y voluntad. Él escogió a algunos para ser objetos de salvación, para en tiempo manifestar su gracia. En ese plan es manifestado en el tiempo. Pero ¿cuándo escogió el Padre? Algunos. ¿Cuándo escogió el Padre sus elegidos, su iglesia verdadera? Tenemos el tiempo. Antes de la fundación del mundo. Este otro verdad glorioso, que Dios siempre ha existido. Y Él... Y antes de la creación del mundo, Él escogió a algunos de en tiempo de recibir su gracia en la salvación. Esa verdad nos enseña que Él merece toda la gloria. Y recordamos, eso es que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice en versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre, 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Ese es Dios el Padre. Respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad.
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira todas las verdades que celebramos aquí en esta conferencia. Mira Dios Trino. Mira cómo Dios Trino obra en la salvación. Mira cómo el Padre nos escogió. Recordamos en otro texto en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, que tiene otro buen resumen en versículo 2. Versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mira las mismas verdades que celebramos aquí. ¿Y qué es la descripción de qué es la obra del Padre? Y la lección, Pues Él manifiesta su amor en escoger a algunos en unión con Cristo antes de la fundación del mundo. Ok, si hemos visto, regresamos a Efesios 1, y hemos visto en este texto, cuando consideramos quién es la persona del Padre y cómo Él es revelado en su obra en la elección divina, hemos visto que Él merece adoración. Bendito sea el Padre. Y Él nos bendijo en Cristo. El Padre nos bendijo en Cristo. ¿Y cómo es así? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pues primero es podemos ser santos. Nacimos viles, nacimos enemigos, nacimos sucios y manifestamos la corrupción de nuestros corazones por medio de nuestras vidas. Y en la vida de cada uno de nosotros hemos manifestado que éramos en la suciedad del mundo. Vivimos en desobediencia. Y como dice en capítulo 2, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues cuando Dios dice que nos escogió, no es como había una raíz de una bendición en nosotros antes y cuando nacimos, no, éramos como cualquier otro vil pecador. Pues es solamente por su gracia que estamos aquí buscando adoración del Señor Dios Trino, y no es que estamos afuera buscando pecado. Es solamente por su gracia que Él nos cambia desde ser viles pecadores para ser santos. Y la implicación de santo es que tenemos vidas que son como, en una manera como Él, en su santidad. Ese es un propósito de la salvación. Mira, cuando dice para ser santos, nos enseña de nuestro lugar en salvación, pero también cómo es manifestado en nuestras vidas. Cuando dice sin mancha delante de Él. Pero también es implicado de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es por medio de su salvación y que nos da justicia, la justicia de Cristo. Pues todo esto es en amor. Versículo 5 dice, en amor. Él hizo eso en amor. Ese nos ayuda a entender en verdad la doctrina de elección. Tenemos el tiempo de la elección, tenemos los objetos de la elección, tenemos de quién hizo la elección, tenemos el propósito de la elección, tenemos el motivo de elección aquí, en amor, habiéndonos predestinado y para ser adoptados hijos suyos.
Pues es en esa bendición. Esa palabra de habiéndonos predestinados, ese describe más de qué es la elección. Y es un plan que Dios ha aplicado en tiempo. Y es de salvación para ser santos y también para ser adoptados, hijos suyos. ¿Y cómo es así? Por medio de Jesucristo. Pues esta adopción que tenemos nos ayuda de tener comunión con el Padre. El Espíritu Santo nos ayuda de tener esa relación, tener esa comunión. ¿Y qué enseña Romanos 8 o Gálatas? ¿Cómo manifestamos esta comunión con el Señor? El Espíritu Santo nos da el deseo de orar a nuestro Padre. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo tener comunión con el Padre y oramos al Padre. Oramos al Padre, Padre nuestro. Y tenemos el deseo y esa relación por medio del Espíritu y el Hijo. Pues mira la obra, la gran obra de la Trinidad. Mira la gloria de la persona del Padre. Mira que Él merece adoración. Mira el amor en cambiarnos de ser enemigos. Éramos enemigos, éramos huérfanos, éramos objetos de la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios, pero Dios nos cambió. Dios el Padre hizo ese plan para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Y la adopción es por medio de Cristo y su obra. Y si tenemos todo eso, también tenemos según el puro afecto de su voluntad. Es para decir que en este gran plan, ese gran plan es el propósito, es que es agradable a Dios el Padre, de hacer este plan, este propósito, este deseo, su propia voluntad en la salvación de pecadores. No era nuestro resultado de nuestros hechos, ni nuestra fe, ni nuestros deseos, ni nuestra voluntad, ni nuestras obras, ni nuestra santidad, ni nuestra obediencia, por medio del resultado de nuestras palabras, solamente por medio de su gracia. Porque Él tiene alegría en hacer esa obra, en salvar pecadores. Pues ahora, un resumen. ¿Qué hemos hecho en esa hora, hermanos? Hemos considerado en la palabra de Dios la persona del Padre y cómo su persona es revelado en su iglesia, la salvación de su iglesia. Él es un buen padre. Él es un buen padre. Él no es exactamente como el Hijo y el Espíritu, en el sentido que Él es diferente persona. Pero Él tiene la misma voluntad, Él tiene el mismo propósito, Él tiene el mismo obra en la salvación. Y conocemos Él por nombre Padre, y Él no es de nadie. Pues, ¿cómo podemos tener comunión y adoración de Él? Miramos aquí en Efesios y decimos, Él merece adoración. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Nos bendijo en grande manera. Dígame más de eso. La elección. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, era solamente porque Él es bueno. Somos los hijos pródigos. Él es el Padre que acepta, que salva, que nos da mejor salvación que el lavamiento de pecados. Nos da la justicia de su propio Hijo. Todo bendición. Y cuando miramos abajo a todas las bendiciones espirituales, ¿qué dice? Por medio de unión con Cristo. Todo. Pues Él merece nuestra adoración. ¿Cómo? Ahora, si ese es el resumen, un resumen muy breve de quién es el Padre en su persona y su obra, ¿cómo aplicamos este sermón? Aplicamos ese sermón por medio de tomar
de tener alegría en el Padre, de adorar al Señor, nuestro Padre, de expresar su valor por medio de tener alegría cuando leímos la palabra, cuando escuchamos sermones, cuando obedecemos al Señor. Si sea en la ley, en obediencia de la primer tablet de la ley, en adoración al Señor, o el segundo, en amor por los prójimos. Adoramos al Señor por medio de tener alegría en obedecer sus mandamientos. Tener alegría por medio de canciones, por medio de la Biblia, por medio de tiempo de oración, los medios de gracia y la cena del Señor. Y pensar de Él en una manera de acuerdo con su palabra y decir, Padre, tú mereces adoración. Tú mereces mi adoración. En todas las riquezas, tú eres mejor que cualquier otra cosa en ese mundo. Eres mejor que buena reputación. Eres mejor que salud. Eres mejor que cualquier cantidad de dinero. Eres mejor que cualquier cosa que ese mundo puede dar. Pues otra aplicación. Debemos ver que en nosotros mismos, qué viles somos. No hubiéramos escogido a Dios. No hubiéramos buscado a Dios. No hubiéramos hecho cualquier cosa buena en nosotros mismos. Todo el bien en nosotros es resultado del Padre. El Padre que nos escogió en Cristo y nos salva. Pues debemos admitir esa verdad. Es difícil de creer. Debemos someter esa verdad, arrepentirnos y confiar en Cristo, que el Padre salva por medio de su Hijo, que envió a su Hijo. Pues nuestro gran deber es arrepentirnos y confiar en Cristo y continuamente hacerlo cada semana y cada día. Continuamente. Pues este sermón de considerar al Padre debe humillarnos, debe enseñarnos que no merecemos ser objetos de su gracia y debe llevarnos a adoración al Señor. Debemos rechazar todo orgullo. Si en verdad toda bendición espiritual empieza aquí, no tenemos cualquier razón de jactarnos y pensar que somos mejores que otros. Pues debemos tener humildad y compartir con la alegría del apóstol Pablo aquí, en la gloria de nuestro Dios Padre. Empezamos con la ilustración con los naves del espacio exterior. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Él está guiándonos de ir a lugares celestiales y ver las bendiciones en un Dios trino manifestado en la salvación. ¿Y qué hemos visto en versículos 3 a 6? Bendito sea el Padre, el Dios y Padre. Él merece nuestra adoración con todos nuestros corazones. No podemos dar cualquier cosa a Él y decir, ese es suficiente. Podemos dar nuestras vidas, podemos dar nuestra salud y nuestro dinero y decir que Él merece más y más, porque su gloria es revelada en las grandezas bendiciones de su salvación de pecadores. Oremos. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Señor, por favor, perdónanos por nuestra adoración débil. Por favor, perdónanos por olvidar o rechazar verdades que tú nos enseñas en la Biblia. Por favor, ayúdanos en ese tiempo
adorarte con todo nuestro ser y ver quién eres. Eres glorioso en tu comunión entre la Trinidad, en tu propia persona. Y eres glorioso en tu obra manifestado en pecadores como nosotros. Gracias por tu gran plan antes de la fundación del mundo, en tu gran plan de salvarnos en Cristo Jesús. Por favor, Señor, ayuda a personas aquí que no entiendan, que no son cristianos. Por favor, ayúdales de ver las verdades aquí por tu Espíritu y tener un arrepentimiento y fe genuino. Gracias, Señor. Amén.